En el video anterior hablamos del enojo como esa fuerza que rompe el espejo de la identidad prestada. Y hoy quiero hablarte de la emoción que intenta volver a pegarlo, la culpa. La culpa es algo por lo que todos hemos transitado, es algo que todos hemos aprendido a través de múltiples y diversos escenarios sociales, políticos, religiosos, familiares, académicos. Y me parece importante mencionar que desde tiempos muy antiguos, como humanidad hemos utilizado la culpa como un mecanismo de educación y de creación de conciencia, a través de la desvalorización, de la descalificación, del castigo, del maltrato, y nada más lejano de la realidad, ya que estas vías no educan, no crean conciencia ni respeto. Por el contrario, lo que hacen es sembrar miedo y tienen un impacto psicológico muy grande y muy profundo. A lo largo del video les iré explicando el porqué de esta mirada personal que yo les comparto. Recordemos que tú y yo, cualquiera de nosotros, somos mamíferos. Nacemos en un total estado de vulnerabilidad donde necesitamos una mamá, un papá, una figura de autoridad que cuide de nosotros, que nos nutra, que nos alimente, que nos vista, que nos cobije, que nos brinde seguridad, protección, además de que requerimos de un entorno que propicie o que nos permita sobrevivir. Y así es como aprendemos a adaptarnos para poder obtener lo que necesito para sobrevivir. Entonces, de esta manera, nuestra biología, eso que somos, aprende a adaptarse. Aprendemos que es necesario dar lo que se espera de uno para poder recibir y así sobrevivir. Así es como nuestra biología aprende a adaptarse. Aprendemos que es necesario dar lo que se espera de nosotros para poder recibir y sobrevivir a un momento particular de la vida. Desde esta mirada, nos volvemos en un espejo de lo que nos rodea. Y cuando aparece la voluntad, ese impulso a cambiar algo, este espejo se rompe. ¿Por qué? Porque ya no refleja de manera fiel lo que aprendí. Y a nivel inconsciente hay un sentimiento de que entonces ya no me van a mirar, ya no me van a alimentar, ya no van a estar atentos a mí y por ende estoy en peligro. Si recordamos en el video anterior cuando hablábamos del enojo, que si no lo has visto, te invito a que pases a mi canal y lo veas. Te va a permitir tener una mirada distinta acerca del enojo. En ese video hablábamos de esta emoción como esa energía que busca proteger nuestro derecho de individualidad, como esa fuerza interna que en muchas ocasiones nos invita a movernos del lugar, justamente a romper ese espejo que hemos creado para poder sobrevivir. Y cuando este espejo se rompe, pues es frecuente que aparezcan
señales de inconformidad en el entorno, y si aunado a esto enfrento retos, enfrento desafíos, enfrento entornos desconocidos y resultados distintos a los que esperaba, es ahí cuando aparece la culpa como, como un guardián, como el guardián del mandato que me dice, no te salgas de lo conocido, como ese sentimiento que te pide regresar al lugar seguro y además buscar recomponer el desequilibrio causado por el intento de salida. Y ahí es donde desde mi mirada esta emoción puede convertirse en un proceso de castración de la voluntad de individuación por miedo a no tener la capacidad para sobrevivir. Un poquito de té. Entonces, observemos que por un lado puedo sentir un fuego interno, un impulso que me invita a salirme de lo conocido, a hacer las cosas a mi manera, a hacer las cosas diferentes. Y por el otro, un miedo a romper la simbiosis con el entorno, con ese entorno conocido, a causar molestias, a causar incomodidad, a causar desilusiones, a causar incluso desaprobación. Y además puedo sentir miedo a comenzar a vivir situaciones que muchas veces pueden ser complejas, incómodas, hostiles. Hay un miedo a no tener la capacidad para sobrevivir y que al romper el espejo deje de pertenecer a ese entorno conocido y por lo tanto me dejen de sostener. Entonces, la culpa no castiga el error que pueda yo cometer al salirme, sino que la culpa castiga la individualidad. La palabra emoción proviene del latín emotion, que significa movimiento o impulso. Es un derivado del verbo emovere, lo que me mueve, lo que me motiva. Es como el combustible que le pongo a mis acciones. Por lo tanto, negarlas, evadirlas o disasociarnos de ellas nos impide saber qué tipo de combustible le estoy poniendo a mis acciones o inacciones. Eh, Como he mencionado antes en otros videos, las emociones no son el problema. Son como esa luz en el tablero de mi automóvil que me está indicando que es una alerta de que hay un problema, de que hay un desequilibrio y al mismo tiempo pues son una invitación a hacer uso de mi cajita de herramientas personales, de las habilidades que tengo para gestionar o hacer frente a la experiencia en la vida. Por ello es que es tan importante tomar conciencia de ellas. La culpa puede ser fácil de sentirla, identificarla, mas no de desactivarla. Es una de las expresiones del miedo, del cual ya estaremos hablando con mayor profundidad en otros videos, que me dice, no tienes las capacidades suficientes y necesarias para enfrentar el desafío y sobrevivir. Además de que tiene, como ya mencionamos, un impacto psicológico profundo y duradero. Por un lado, no solo no quiero sentir culpa, sino que tampoco quiero sentir la emoción que emerge junto con la culpa, que muchas veces es enojo conmigo misma por sentir culpa y no poder actuar libremente. Entonces, de esta manera, aprendo que para no perder la simbiosis con ese entorno conocido que me da seguridad, necesito pertenecer y me adapto, me callo, me acomodo,
simplemente me mimetizo al entorno, pero esto a su vez me hace sentir que tampoco estoy cómoda. Entonces vean cómo la culpa confunde pertenecer con desaparecer. Pero ahora hablemos de por qué no es fácil desactivarla. ¿Cuándo aparece la culpa? Aparece cuando rompemos una norma, un código moral interno que ha sido instaurado en nosotros y aparece como esa señal de que estamos en falta, de que hemos sido desobedientes, que podemos dejar de pertenecer a ese entorno conocido y que por lo tanto puede ser peligroso. Entonces, la culpa está integrada por tres elementos que habitan en nosotros. Por un lado, tenemos al culpado, que es el infractor de la desobediencia. Por el otro lado, tenemos al culpador o a ese verdugo interno que hace la función del guardián de ese código o de esa norma que fue instaurada en nosotros y este código moral interno que, que aprendimos en algún momento. Entonces, recordemos que estos códigos son mandatos, pueden ser legales, morales, le pongo código moral interno, pero son todas estas reglas que hemos aprendido, que son preceptos legales, religiosos, sociales, familiares, que en su momento tuvieron una vigencia, y esto es bien importante entenderlo, eh, que respondieron a algo tan básico como la sobrevivencia. En su momento, el obedecer estos códigos nos podía mantener a salvo, nos daba de comer, nos protegía de un castigo, nos protegía de un maltrato e incluso nos daba el cómo podíamos prosperar. Entonces, si entendemos una verdad universal, que es que todo está en constante cambio y evolución, que todo es impermanente y que esto también aplica a esos mandatos, podemos observar que y podemos comprender que tal vez nuestro verdugo interno no ve noticieros, no revisa sus pantallitas de actualización de las apps o de los programas internos y no comprende que necesita una actualización. Y aquí es donde el trabajo personal se hace muy importante y el acompañamiento terapéutico es fundamental. ¿Por qué? Porque ojalá fuera tan simple como decir, esta norma que ya no me honra o que ya no me es funcional, elijo cambiarla y la cambio y entonces todo se adapta para que yo me pueda sentir en mi lugar seguro. Necesito construir mi lugar seguro internamente y necesito aprender a negociar con estas voces. Recordemos que el culpado y el culpador, o la víctima y el verdugo, son como dos lados de la misma moneda. Son dos voces internas antagónicas en constante enfrentamiento y que con frecuencia son las que nos llevan a conductas de autosabotaje. Entonces, cualquier cosa que hagamos transgrediendo una norma, si se sintoniza o conecta con cualquier memoria de frustración, inseguridad, desvalorización, inmediatamente la parte biológica de nuestro ser se activa, entra en crisis, creyendo que estamos en riesgo, el sistema nervioso
simpático se activa y nos pone en un modo de lucha o huida. Y aquí es donde el trabajo terapéutico te permite ir haciendo un nuevo tejido de este diálogo, creando una discriminación, un discernimiento de estas voces a fin de que puedas comenzar a leer la frustración, la necesidad y el reto ya no como un desafío que te pone en riesgo y te invita a regresar a la norma, sino como la invitación a crear una nueva historia, nuevos códigos, a dar la oportunidad a la vida, a un camino de individuación a través del cual encontrarás nuevas cualidades, dones, herramientas personales para enfrentar los retos de una manera diferente a las establecidas. Y no nada más hacerlo diferente, sino sostenerlo en el tiempo. Ahora bien, en mi camino, una de las herramientas que me ha sido de muchísima utilidad para poder comprender de dónde vienen, cómo se conformaron estas voces internas, no fue nada más el repasar a conciencia mi historia y ver pues los patrones de mi entorno, fue la astrología. La astrología como este lenguaje simbólico me ha permitido conocer específicamente en qué áreas de mi vida es donde la culpa se detona con mayor facilidad, en donde me ancla a no moverme. Por ejemplo, Saturno pues es la energía interna que me dice, dependiendo en qué casa o en qué lugar esté, y además qué interacciones tenga con otros planetas, con otras fuerzas internas, pues me dice el código. La luna me va a dar la información que necesito porque la luna representa el vínculo que no quiero romper. Me representa ese lugar seguro o lo que creo que es mi lugar seguro. Y Marte, como lo vimos la vez pasada, pues es la fuerza, la energía que quiere iniciar, que quiere ir en pro de crear una nueva individualidad, una nueva vida. Y pues es el que rompe justamente con esta inercia de el mandato Saturno y mi lugar seguro y el que quiere preservar el vínculo que es la luna. Entonces, la forma en cómo estas energías a través de la astrología puedo comprenderme mejor y lo puedo trabajar como una herramienta en el apoyo terapéutico. Pero bueno, para que este proceso, y porque no quiero profundizar mucho en el tema astrológico, no es el tema de este video, eh, ya, si alguien tiene alguna duda, por favor déjenmelo anotado, o si quieren una consulta particular, será un honor poderlos acompañar. Pero bien, sigamos hablando de la culpa. Para que este proceso de restablecer o renegociar estas voces internas antagónicas, es necesario dejar de tenerle miedo al castigo, al, a esa por llamarlo de manera general, a ese maltrato y asumir la responsabilidad de las consecuencias de que el cambio que quiero implementar va a traer, ya que cada proceso de individuación implica la actualización de un código interno. Entonces, ahí está. Cuando yo aprendo a asumir la responsabilidad en lugar
de tenerle miedo a ese castigo. Como podrán observar, el tema de la culpa es bastante amplio y tiene muchas aristas. Hay muchas otras situaciones donde también aplica la culpa, pero en esta ocasión me quiero enfocar justo en esta emoción que no nos permite crear una identidad auténtica, genuina, que no nos permite mostrarlo, aquello que queremos ser, aunque nos equivoquemos. Pues esto es lo que quiero hacer y asumo esa responsabilidad de intentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, por ejemplo, nos hace sentir culpables y nosotros respondemos, discúlpame? En ese momento lo que estoy haciendo es, me devuelvo a la norma, estoy anulando mi voluntad, mi decisión, mi visión, en lugar de tomar la oportunidad de crecer. Aunque si bien la culpa también nos puede llevar a un lugar de reflexión, que nuevamente nos invite a tomar la responsabilidad, y para esto les voy a poner un ejemplo muy rápido, es, imaginen un día donde han cedido, le han dado poder a la culpa y ha habido diversas situaciones donde se han hecho chiquitos, donde se han mimetizado en ese entorno y han estado cediendo y cediendo y cediendo y adaptándose, pues llegan a casa cansados, con ganas de que ni la mosca se les atraviese y la pobrecita mosca se le ocurre atravesarse y entonces explotamos, sacamos todo eso que no sacamos en el día, eh, y la pobre, y pagamos o reventamos con la mosca, y la mosca paga, ¿no? Por todo lo que nosotros dejamos de hacer en pro de construirnos de manera auténtica, y poner esos límites. Entonces, observemos cómo la culpa lleva implícito una necesidad inconsciente de infantilizarnos y no ser el adulto responsable, porque ante los desafíos que se presentan en un proceso de individuación, pues muchas veces es más fácil o más conveniente regresar a la norma, regresar al cobijo de mi zona segura, de eso conocido, y seguirnos subordinando a la autoridad en lugar de asumir la responsabilidad de la adultez, la cual conlleva algo muy, muy hermoso. Conlleva asumir las consecuencias de las decisiones tomadas y por ende asumirme como la autoridad de mi vida, asumirme como ese ser que rige y dicta los cambios propuestos a los códigos preestablecidos y a través de eso generar nuevos caminos. Y claro, al ser nuevos son desconocidos, pero estos caminos también me invitan a aprender, a desarrollar habilidades, a crecer y por lo tanto me abren las puertas de la creatividad, la autenticidad y la libertad. Es decir, cuando asumo la responsabilidad, actúo en pro de una idea, de una voluntad, de una iniciativa, genero nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevos destinos. Y claro, no sé cómo son, por lo tanto son inciertos y a veces van a ser difíciles, complejos, ásperos, y esto me puede generar miedo. Sin embargo, en el camino
puedo aprender o puedo comenzar a aprender cómo responder hábilmente eh, ante estos desafíos, y ahí es donde puede empezar a florecer la existencia de un individuo, en lugar de seguir em, respondiendo o siendo una extensión de un mandato, el espejo, en lugar de seguirme mimetizando en un entorno y seguir siendo el espejo de una identidad prestada. Es ahí donde puede aparecer un individuo capaz de decir, sí, soy distinta a la norma, abro la posibilidad y me enorgullezco de lo que soy, aún con el dolor de lo que dejo atrás. Y aquí nuevamente quiero hacer hincapié o mencionar la importancia del acompañamiento en estos procesos, porque trascender la culpa implica aprender a hacer duelos, a cerrar ciclos, a dejar que capas de nuestra personalidad mueran. Eh, es donde podemos ir haciendo un surcido fino en nuestra psique sobre esas marcas que dejaron la descalificación y los constantes maltratos. Eh, Cuando decido cambiar o romper un espejo, un código moral interno, voy a necesitar sacrificar algo. Y en eso puede haber dolor. Son procesos que requieren hacer un duelo. Y muchas veces lo que necesitamos enduelar es la ilusión, el engaño que me he estado contando de algo que debe ser de determinada manera. Por ejemplo, tal vez puede ser ese trabajo que creo que es el trabajo ideal porque me da el estatus, los recursos para tener una casa en X lugar, varios coches, poder tener X, Y Z, hacer feliz a los papás. Eh, Sin embargo, no me doy cuenta que puedo estar incluso dejando la vida, la salud, que todo el tiempo estoy de mal humor, que en el fondo tal vez ni me gusta. Y esos engaños en pro de, pues es que hay que hacerlo, porque esto es lo que, otra vez, te da de comer, te pone en una casa, en un lugar seguro, pero no te permite realizarte plenamente. Eh, y romper con esto te va a invitar a entrar en un lugar donde tal vez de manera inmediata no tengas todas estas garantías, pero sí te va a permitir aflorar eso que de verdad te va a hacer sentir orgulloso, orgullosa de quién eres. Eh, para ir cerrando, solamente quiero mencionar que tampoco necesitamos ir buscando culpables a lo largo del camino. Recordemos que todos, cada uno de nosotros, vamos viviendo y asumiendo nuestros procesos y enfrentando nuestras normas internas eh, que en algún momento fueron necesarias para preservar el orden y la vida. Más bien te invito a que te preguntes
a que te observes y digas, ¿hoy puedo cambiar algo? Hazlo. Hoy puedo hacer un discernimiento, ver otra perspectiva, hazlo. La culpa nos mantiene siendo hijos de los códigos, de las voces, de los ecos del pasado. La responsabilidad nos convierte en autores de nuestra propia historia. Espero que de verdad toda esta información te dé luz, te dé claridad, te sea valiosa. Déjamelo en comentarios porque me encanta leerte. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video. In Lakesh, yo soy otra tú.